Listo. Entonces, bueno, lo primero que tienen que hacer para tener acceso a la herramienta es iniciar sesión pues con las credenciales de la institución a la que pertenecen. Para esto, pues tienen que introducir su correo electrónico y una contraseña personal y esta va a ser la página principal a la que van a llegar. Esto va a permitir pues que ustedes tengan, digamos, todas las herramientas que ven acá en la barra de la derecha, pues personalizadas, que tengan su propio contenido guardado, que tengan sus presentaciones guardadas y que puedan tener también la herramienta de acceso remoto. Entonces, esto es importante porque van a poder tener acceso a Clínico Key desde cualquier lugar en donde se encuentren. Para esto simplemente tienen que introducir su dirección de correo electrónico en esta barra y darle continuar. Entonces, bueno, para empezar, pues vamos a hablar de qué es Clínico Key. Este es un buscador de información clínica que pertenece a la editorial Elsevier. Y como todos sabemos, pues hay muchos buscadores de información clínica, pero en Clínico Aquí hay algo diferente, digamos que tiene una característica especial que lo diferencia de los demás, y es que es inteligente. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que al introducir un término en esta barra de búsqueda, la herramienta no solamente nos va a permitir encontrar la información que corresponde al término que introdujimos, sino también algunos conceptos similares y asociados. Por ejemplo, si en la barra buscadora yo escribo tromboembolismo pulmonar, no solamente pues vamos a tener información acerca de la definición de la enfermedad, sino también información relacionada con la fisiopatología, el diagnóstico de las características clínicas, los paraclínicos, el tratamiento, etc. ¿Y esto por qué es importante? Pues porque nos va a permitir resolver dudas asistenciales y prácticas si nos encontramos en el ámbito clínico de una forma muy rápida, sencilla y dirigida. Pero también, digamos, si en algún momento nos interesa hacer una búsqueda más, pues digamos, más enfocada hacia la parte de la investigación, eh, o por ejemplo para preparar material académico, para dictar clases o para fines investigativos, pues hay guías de práctica clínica, hay diferentes artículos con muy buenos niveles de evidencia que nos van a permitir pues lograr estas metas de una manera pues muy satisfactoria. Entonces, como les mencionaba, lo primero que tienen que hacer es iniciar sesión y pues van a tener acceso a la plataforma. Les voy a mostrar el caso clínico del que vamos a hablar. Listo, entonces, este es el caso clínico. Se trata de una paciente de sexo femenino que tiene 32 años de edad, acude al servicio de urgencias a las 11:30 de la noche tras presentar un cuadro consistente en dificultad respiratoria, hemoptisis, que significa pues tos con sangre, y dolor torácico de características pleuríticas que se exacerbaba con los esfuerzos físicos y predominaba en el hemitórax derecho. Como síntomas asociados presentaba diaforesis, pues sudoración profusa, escalofríos y aumento de la frecuencia respiratoria. Como antecedentes relevantes, esta paciente había tenido una fractura de tibia derecha, por lo cual tenía una inmovilización en la extremidad con un yeso cerrado. Adicionalmente, como método de planificación, tomaba anticonceptivos orales combinados y era fumadora y bebedora excesiva. Al examen físico, la paciente, sus signos vitales eran una frecuencia respiratoria de 40 respiraciones por minuto, una frecuencia cardíaca de 110 latidos por minuto, una tensión arterial de 96/60, tenía palidez mucocutánea, a la auscultación pulmonar tenía murmullo vesicular disminuido en ambas bases pulmonares y crépitos en la base pulmonar derecha. Sus ruidos cardíacos estaban taquicárdicos, sin embargo, pues rítmicos y sin soplos. Bueno, digamos que esta paciente llegó remitida al hospital donde uno de nosotros trabaja y llegó con unos exámenes que le habían tomado allá.
Entonces tenía unos gases arteriales con evidencia de una alcalemia metabólica compensada sin trastornos de la oxigenación, un electrocardiograma con taquicardia sinusal, una radiografía de tórax en proyección posterior-anterior que mostraba telectasias en ambas bases pulmonares, un derrame pleural derecho y aumento del índice cardiotorácico, que es esta que ven acá, y un angiotac pulmonar con evidencia del trombo en silla de montar. Entonces, bueno, para que este caso clínico vamos a suponer que cualquiera de nosotros es un médico general que está de turno esa noche, el especialista llega mañana, no tenemos a quién llamar para pedir ayuda y nos surgen algunas preguntas sobre el caso que vamos a resolver con la herramienta clínico aquí. Entonces, vamos a introducir nuestro término de interés, que en este caso es tromboembolismo pulmonar, y vamos a encontrar pues que hay un número bastante extenso de resultados. Tenemos 10.280 resultados. Esto pues obviamente no es práctico para leerlos todos en el momento en el que nos encontremos al frente de un paciente. Pero entonces para eso existen los filtros y algunas otras herramientas de las que ya les voy a mostrar. Antes de ir como al contenido específico, quería aclarar algunas cosas. Lo primero es que los resultados que aparecen al momento de arrojar pues de introducir un término de búsqueda están organizados por relevancia. Esto no significa, pues no tiene nada que ver con el nivel de evidencia que tengan los resultados, sino pues más bien como con la similitud que tienen con el término que introdujimos. Y también quería añadir que este es un buscador bilingüe, lo que significa que independientemente del idioma inglés o español en el que introduzcamos el término principal de búsqueda, los resultados que van a arrojarnos pues van a ser los mismos. Ahora, si nos interesa únicamente tener resultados en español o únicamente tener resultados en inglés, para eso existe el filtro de idioma. Entonces, ahora sí, vemos que al momento de hacer la búsqueda en general aparecen pues los 10.280 resultados. Sin embargo, al lado derecho aparece un recuadro gris que nos muestra pues un resumen de diferentes artículos, libros, revistas, capítulos de libros que hayan aparecido dentro de los resultados y los resume para hacernos, digamos, una aproximación breve que nos permita pues tener una idea grande de lo que es la enfermedad. Entonces vemos que hay un recuadro pequeño con factores de riesgo, la fisiopatología, algunos temas sobre exploraciones complementarias que podrían llegar a ser útiles, datos sobre el pronóstico, algunas complicaciones como lo son el tromboembolismo crónico, datos de epidemiología, el cuadro clínico, el diagnóstico y el tratamiento. Si queremos leer, pues ampliar un poco más esta información, podemos hacer clic en más y esto pues nos va a llevar al artículo de donde proviene esta información, pero digamos que si en algún momento la intención de la búsqueda es tener datos generales o información breve, esto podría ser pues de gran utilidad. Ahora sí, vamos a ir a la parte de los filtros. Entonces, podemos encontrar diferentes tipos de filtros. Como les mencionaba, existe el filtro de idioma, el filtro de tipo de contenido, donde podemos seleccionar únicamente si nos interesan los artículos de revistas, sí, y pues qué tipo de artículos, obviamente, por ejemplo, están los metaanálisis, los ensayos controlados aleatorizados, las revisiones narrativas. También están otro tipo de contenido como lo son las imágenes, los libros, ensayos clínicos, videos, guías de práctica clínica, que sabemos que son pues la literatura que mejor calidad de evidencia tiene, fichas de educación al paciente, los clinical overviews y las fichas de medicamentos. También existen los filtros por especialidades
y por fechas. Entonces, por ejemplo, si solamente nos interesan los contenidos que hayan salido en los últimos 6 meses o en los últimos 5 años, podemos aplicar uno de estos filtros y vamos a encontrar únicamente esos contenidos. Bueno, entonces, para empezar, les voy a mostrar los clinical overviews. Estos son resúmenes cortos que nos permiten dar un enfoque global de lo que es la enfermedad y algunos temas relacionados. Entonces, por ejemplo, en este caso de tromboembolismo pulmonar, nos podrían interesar estas dos, hipertensión pulmonar y cor pulmonar, que es una de las complicaciones del tromboembolismo, o incluso temas de anticoagulación a largo plazo. Vemos que pues son muy buenos, tienen diferentes, pues según el índice, diferentes contenidos, algunos temas de clasificación, diagnóstico, factores de riesgo, temas de laboratorio, imágenes, pero son, pues como lo dice su nombre, una visión muy general de lo que es un tema en, en particular. Entonces, podría ser útil si en algún momento necesitamos hacer una revisión de tema corta o si queremos tener un dato muy concreto, pero digamos que no son lo más práctico si tenemos al frente a un paciente. Entonces, podemos intentar con otro tipo de contenido. Por ejemplo, las revisiones narrativas, digamos. Eh, las revisiones narrativas son pues artículos concretos de particularidades en torno a un tema general. Por ejemplo, acá vemos cómo se trata o cómo se aborda un tromboembolismo pulmonar en personas mayores, algunas de las controversias en enfermos críticos o en pacientes de cuidado crítico que tienen tromboembolismo pulmonar, cómo se trata el tromboembolismo pulmonar en niños, pero vemos que igualmente son artículos largos que son muy buenos para revisar si en algún momento nos queremos actualizar, queremos tener información pues específica, pero podría no ser lo más útil. Pero los podríamos guardar, por ejemplo, si queremos revisarlos posteriormente o descargarlos en formato PDF. Esto puede ser bastante útil también. Entonces hacemos clic ahí en descargar en formato PDF y acá ya nos queda para descargarlo en nuestro computador o para imprimirlo. Mm, volviendo a los filtros, podríamos aplicar filtros un poco más útiles, por ejemplo, para obtener un algoritmo. Entonces, podríamos aplicar el filtro de imágenes y ver diferentes cosas que nos puedan ayudar a salir de un apuro, como en el caso de esta paciente. Entonces, por ejemplo, están los algoritmos, que son, digamos, una ruta a seguir para el diagnóstico y en ocasiones para el tratamiento. Pues cabe aclarar que existen algoritmos de diagnóstico y algoritmos de tratamiento que nos puedan decir, listo, usted tiene un paciente a quien le está sospechando un tromboembolismo pulmonar, estos son los exámenes que debe solicitar, por ejemplo, una analítica básica o un hemograma, los tiempos de coagulación, gases arteriales, un electrocardiograma y una radiografía de tórax, que ya contamos con la mayoría de esos. ¿Eso para qué lo hacemos? Para calcular la probabilidad clínica con la escala de Wells. Con eso vamos a saber si es probable o improbable que el paciente tenga un tromboembolismo pulmonar y con eso vamos a definir si debemos iniciar el tratamiento con anticoagulación inmediatamente o si debemos tomar exámenes complementarios como lo son un dímero D o una gamografía, ventilación, perfusión o un angiotac de tórax para diagnosticarlo y posteriormente tratarlo. Entonces, estos son algunos de los contenidos que nos arroja la plataforma, que nos pueden sacar de un apuro si no sabemos cuál es el paso a seguir en un paciente que tenga una sospecha diagnóstica y que sabemos que debemos iniciar un tratamiento urgente, pero también podríamos aprovechar este filtro de imágenes para ver cómo se interpretan, por ejemplo, las ayudas diagnósticas de radiología que el paciente traía. Entonces, vemos que hay ejemplos de angiotac de tórax, pues de pacientes, ejemplos que aparecen dentro de los artículos,
y que nos podrían ser de utilidad para interpretarlos un poco mejor. Entonces, acá, por ejemplo, nos habla de algunos diagnósticos diferenciales entre un tromboembolismo pulmonar crónico y un sarcoma de arteria pulmonar. Podríamos ir acá, ver en la fuente, ir al artículo de donde proviene esta imagen. Estas imágenes también son supremamente útiles porque las podemos guardar haciendo clic en la estrella de guardar y después acceder a ellas yendo en la barra de la derecha a contenido guardado. O también podríamos añadirlas a una presentación. Si ponemos añadir una presentación, la podemos guardar en nuestro usuario pues, de Clínica Aquí personal, en una presentación que creemos o ya esté creada, y después la vamos a poder ver en presentaciones. Por ejemplo, bueno, alguno de estos son diferentes algoritmos que he usado de ejemplo. Podemos poner acá exportar y desde Clínica Aquí lo vamos a poder tener descargado directamente en formato PowerPoint, correctamente citado y referenciado en nuestro computador. Y de esta manera poder seguir presentando unas diapositivas, por ejemplo, si el interés de la búsqueda es preparar una charla, por ejemplo, para los estudiantes. Eso pues es un detalle que tiene la plataforma. También, pues además del tema de las imágenes, existe otro filtro que es el filtro de los videos. Acá en los videos podemos encontrar videos de procedimientos em, médicos, clínicos, quirúrgicos. Por ejemplo, acá vemos una tromboendarterectomía, que pues es simplemente retirar el trombo de la arteria. También podemos ver pues otro tipo de procedimientos en vivo o podemos ver, por ejemplo, animaciones o videos pues de procedimientos imaginológicos como lo es un ecocardiograma. Este sería un ecocardiograma de un tromboembolismo pulmonar masivo, algunos hallazgos de los que podríamos tener, un trombo intracavitario, por ejemplo. También existen otro tipo de animaciones. Acá aparece, perdón. Otro tipo de animaciones, por ejemplo, esta, que podrían ayudarnos pues, a ilustrar un poco mejor la fisiopatología de la enfermedad, si en algún momento queremos pues, entender mejor nosotros mismos las implicaciones de un trombo en la circulación pulmonar o en la mecánica cardíaca, o por ejemplo poner este tipo de videos en una presentación para mostrársela a los estudiantes, también lo podemos hacer pues, por medio de la plataforma. Estos son algunos de los filtros. También quería mostrarles pues algunas de las guías de práctica clínica que están pues contempladas dentro de la plataforma. Por ejemplo, vemos que están las guías de la ACC, de la AJA, un documento del consenso de la Sociedad Española de Anestesiología y Reanimación, que tiene conceptos fundamentales pues, acerca de tromboembolismo pulmonar, algunos conceptos similares, como les mencionaba, este es un buscador inteligente, entonces no solamente se limita al término que introdujimos, sino también pues información similar que puede ser de interés para una persona que busque algún tipo de contenido. Entonces, por ejemplo, también están las guías de la ACC y de la AJA eh, para, para revascularización coronaria, algunos guías acerca del abordaje de dolor torácico, según la ACR. Entonces, pues bueno, esto podría ser útil no necesariamente en el momento pues, de abordar un paciente, sino, por ejemplo, para pues, disminuir la necesidad de tener que acudir a este tipo de herramientas en el ámbito clínico, sino tener un poco más claras las guías de práctica clínica, los procedimientos a seguir al momento de encontrarnos
con un paciente. Bueno, otra cosa que les quería mostrar son las fichas de medicamentos. Estas fichas de medicamentos, bueno, podríamos complementar la búsqueda, por ejemplo, para que nos salgan un poco más de medicamentos acá, añadiendo el término anticoagulantes. Acá nos van a aparecer algunos de los anticoagulantes que se usan frecuentemente en el ámbito clínico para anticoagular a los pacientes con eventos tromboembólicos. Por ejemplo, la enoxaparina, que sabemos que es ampliamente utilizada en los contextos hospitalarios, la heparina, sobre todo en los pacientes que tengan enfermedad renal, fondaparinux o dabigatran, o los anticoagulantes directos para manejo ambulatorio. Eh, Estas fichas de medicamentos que se encuentran dentro de la plataforma incluyen información supremamente importante que, eh, digamos, es frecuente que el personal de salud empiece a dejar a un lado con la experiencia clínica porque simplemente pues es la costumbre de utilizar las mismas dosis y las mismas presentaciones, pero acá están todas las, digamos, los conceptos que es importante tener en cuenta. Entonces, están acá, por ejemplo, las formas de presentación de los medicamentos, eh, las diferentes concentraciones en las que vienen, las clasificaciones de los medicamentos, incluso temas pues, de precio, obviamente no están en pesos colombianos, pero pues, podría servir para darnos una idea. También están algunas indicaciones del uso de esos medicamentos y contraindicaciones también, que siempre es fundamental tenerlas en cuenta, porque a pesar de que muchas veces no sea frecuente que los pacientes tengan este tipo de consideraciones tan específicas, muchas veces podríamos estar administrando un medicamento sin tener las precauciones necesarias. Y pues siempre hay muchas consideraciones a tener en cuenta para formular un medicamento y administrárselo a un paciente sobre todo. Entonces, sobre todo las contraindicaciones, siempre hay que tenerlas en cuenta, al igual que las interacciones. Sabemos que hay muchos pacientes que tienen polimedicación por muchas razones, personas que toman AINES o se automedican, antiagregantes también, corticoides sistémicos, por ejemplo, estos tipos de medicamentos podrían interactuar con las heparinas y aumentar el riesgo hemorrágico, que es el principal riesgo pues, en los medicamentos anticoagulantes. Algunas precauciones a tener en cuenta, sobre todo de la administración, pero también, por ejemplo, pacientes que ya tengan un riesgo hemorrágico aumentado de base, pacientes en condición de embarazo, lactancia, con insuficiencia hepática o renal, que presenten reacciones adversas a estos medicamentos. Siempre es importante pues saber cuáles reacciones que llegue a presentar un paciente pueden deberse a un medicamento o no y pues todos los tipos de reacciones que se pueden presentar. Entonces, las que son hematológicas, locales, hepáticas y pues otros síntomas de los cuales podría quejarse un paciente, como lo son dolor de cabeza, náuseas, vómito, dolor abdominal, incluso fiebre. También pues la dosis y las diferentes dosis que se usan dependiendo de las indicaciones. Por ejemplo, son diferentes las dosis de un evento tromboembólico venoso a un embolismo arterial, pues también para un infarto de miocardio. Las dosis que se usan, por ejemplo, de heparina cuando se usan las máquinas de circulación extracorpórea, por ejemplo, en las cirugías cardiovasculares o vasculares y pues algunos otros comentarios adicionales. Mm, bueno, eso en cuanto a las fichas de medicamentos. Vamos a volver a la búsqueda inicial que habíamos hecho y les quería mostrar otro de los contenidos que es importante que conozcan de la herramienta, que son las fichas de educación del paciente. Estas fichas de educación del paciente pues están disponibles para diferentes temas. En este caso vamos a ver la de tromboembolismo pulmonar porque es el ejemplo del cual estamos hablando, pero también existen, por ejemplo, de la información que debería tener un paciente que tome warfarina pues de manera crónica, un paciente que haya sido sometido a un procedimiento de trombolisis, también pacientes
Por ejemplo, acá aparece uno de cirugía bariátrica, algunas recomendaciones, pacientes pediátricos con algunos tipos de sarcoma, incontinencia urinaria. Bueno, estas son fichas de medicamentos que están disponibles en muchos idiomas, perdón, fichas de educación del paciente, no de medicamentos, que están disponibles en muchos idiomas, y esto hace pues que sea muy fácil que podamos entregarle la información pues pertinente en cada caso a los pacientes sin limitaciones pues culturales ni de idiomas. Mm, Se las podemos imprimir en físico o enviárselas por correo. Por ejemplo, ahora pues en el contexto de la pandemia esto fue supremamente importante porque con el tema de las teleconsultas y las citas médicas telefónicas, muchas veces no había tiempo ni pues recursos pues de señal y demás para brindarles a los pacientes la atención y toda la información pues que necesitaban. Entonces esto pues hubiera podido ser una herramienta bastante importante y lo fue en el caso pues de los profesionales que lograron usarlas. Entonces estaba pues todo escrito en lenguaje muy claro. Por ejemplo, acá lo pusimos en español y nos aparece em, toda la información de contacto que debemos poner, incluso el tamaño del texto en el que queramos pues, que aparezca, algunas indicaciones que podamos, por ejemplo, escribirle a un paciente antes de enviárselos por correo. Acá en las fichas de educación del paciente, pues como ven, hay imágenes ilustrativas, hay información acerca de las causas, de factores que aumentan el riesgo de padecer un evento tromboembólico, los signos y síntomas, cómo se diagnostica, cómo se trata, algunas de las instrucciones que deben seguir ambulatoriamente en cuanto a los medicamentos, por ejemplo, o instrucciones generales. Eh, También hay pues recomendaciones de lugares de donde pueden leer información que sea pues de buena calidad pues también fácil de entender para ellos. Por ejemplo, estos dos sitios como el American Lung Association y el CDC. También algunos signos de alarma, eh, pues para consultar por urgencias otra vez, y pues un resumen. Esto pues es muy importante. Siempre pues deberíamos como apoyarnos en estas herramientas cuando nos enfrentemos a un paciente. Nunca deberíamos dejarnos pues digamos influenciar por cosas de tiempo, de limitaciones de sobre todo de tiempo, para darles estas recomendaciones a los pacientes, sobre todo porque se ha visto en diferentes estudios que entregar la información por escrito, pues aumenta la adherencia a los tratamientos farmacológicos y también la adherencia a los seguimientos clínicos de los pacientes que padecen alguna enfermedad aguda y posteriormente tienen que continuar algún tipo de tratamiento o terapia, sea farmacológica o física, respiratoria, ocupacional, pues de forma ambulatoria y pues crónicamente. Entonces, esto es fundamental. Mm, y ya para terminar, quería mostrarles algunas herramientas que tiene también Clínica aquí en cuanto a las calculadoras clínicas. Sabemos que hay diferentes tipos de calculadoras clínicas, que hay una cantidad de fórmulas que se aplican en diferentes especialidades, por ejemplo, en pediatría, en nefrología, eh, también, pues, por ejemplo, para calcular el IMC, las composiciones corporales y demás, todas están disponibles en Clínica aquí. Esto va a hacer que pues, sea mucho más fácil calcular los diferentes índices pues, para diagnóstico, para riesgo de X condición o incluso calcular pues, algunos parámetros importantes sin necesidad de tomarnos mucho tiempo, simplemente accediendo a Clínica aquí, por ejemplo, desde la aplicación del celular, pues va a ser muy fácil. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer el ejemplo de el cálculo de la tasa de filtración glomerular, por ejemplo. Entonces, nos pide acá el... un momento. Nos pide acá algunos datos y nos sale el resultado. Entonces, por ejemplo, a nuestra paciente
femenina, tiene 32 años, tenía una creatinina en 0,34 y pesaba 60 kilos. Entonces vemos que la tasa de filtración glomerular es 225 mililitros por minuto, eh, que es pues muy bueno. Entonces, esto nos permite calcular y darnos una idea de la función renal de un paciente en segundos. Y listo. Ahora quiero abrir pues un espacio para que ustedes me muestren, digamos, si tienen alguna duda, si quieren que repasemos pues alguna herramienta que no haya quedado muy clara dentro de la capacitación y el recorrido por la plataforma que les hice, eh, pues para resolver las dudas que tengan.